Cuando nosotros empezamos a creer, no podemos tener ese temor de Dios, ni por supuesto esa relación con Dios, porque empezamos apenas a conocer que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Así es como nosotros aceptamos primeramente a Cristo y vamos con el tiempo creciendo en una relación, en la unción, en la administración del Espíritu Santo, y eso va permitiendo que nosotros lleguemos a tener ese temor de Dios, que ese temor es el que nos lleva a tener ese conocimiento profundo de Dios, esa relación. Como lo decía el Salmo 25. El Salmo 25 decía que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hace conocer su pacto. Yo les decía que todo en la Biblia está relacionado, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible llegar a tener ese temor, y sin ese temor pues es imposible que lleguemos a tener una obediencia cada vez mejor y una relación cada vez mejor con el Señor. En Gálatas 2, del 16 al 21, empieza y dice, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Primeramente es que si nosotros fallamos, no quiere decir que lo que estemos aprendiendo de Cristo a través de la palabra sea una doctrina de pecado, sino que nosotros debemos de saber que estamos edificando o que estamos trabajando para llevar una vida de obediencia, una vida para construir la iglesia. Dice después del versículo 18, en el versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor, ¿no? O sea, si aquello que le entregué al Señor Jesucristo lo vuelvo a hacer eso malo, pues me hago transgresor. Pero quiero que aquí prestemos una especial atención en que dice, si eso que destruí, eso que deseché, eso que rompí, era algo que yo ya había edificado. Por eso la Biblia habla de la edificación de la iglesia. Dice en el 20, a partir del 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En Hebreos 6, yo les había leído un versículo que dice, del 1 en adelante, y es algo que yo les he citado muchas veces para que dejemos las bases doctrinales y crezcamos como dice la Biblia, que dejemos las cosas simples, por decirlo de alguna manera, cosas con las cuales nosotros creímos inicialmente, pero que tenemos que crecer. Entonces, ¿qué dice? Dice la Biblia, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, ¿cuál es el mensaje de estos versículos? Llegar a ser perfectos, crecer hasta ser perfectos, como nuestro Señor Jesucristo, como lo comentábamos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dejando el principio de la doctrina porque tenemos que crecer a cosas más prácticas, más eficientes, más reales. Y 14 veces que se repite el hecho de que yo evangelice a una persona y la doctrine, y que esta persona a su vez doctrine a otras dos o doctrine a otra, con eso se va multiplicando exponencialmente. Cuando 14 veces se repite esto, hemos alcanzado a 8,000 personas. Síguete, Rodo. Cuando se más rápido, vete al final, por favor. Cuando nosotros hemos evangelizado
alrededor de 32 gentes, llevamos 2.147 personas alcanzadas. En un nivel 32, en un nivel 34, 8.589 personas. Ahora sí, apágalo, por favor. Con 34 veces, si yo puedo lograr evangelizar a 2 personas aquí, y estas 2 personas pueden tener la conciencia de evangelizar, y con ese evangelismo, evangelizar a otras 2 con la conciencia de que tienen que evangelizar a otros 2, eso haría que todos pudiéramos alcanzar. ¿Saben cuál es la población mundial? 7.888 al día de ayer. 7.888 y sigue creciendo. Si se fijan, en el 2034 habíamos rebasado los 8.000 millones de personas. 34 veces. Suena fácil, se los había dicho en la predicación anterior. Es fácil. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón por la cual no podemos alcanzarlo? Rodrigo les está hablando de la iglesia responsable, les está hablando de la iglesia involucrada, de la iglesia limpia, de ¿cuáles son los temas, Rodrigo? De la santidad. De la iglesia santa, pero también me decías de la iglesia responsable y otros temas que va a hablarles sobre la iglesia, pero no ese es el punto. El punto que yo quiero no es hablarles sobre de que tenemos que ser santos, ni que tenemos que ser responsables, ni que tenemos que tratarnos en amor. La iglesia está llamada a discipular. Y ese es el punto que quiero que nos quede bien claro el día de hoy. Nuestro trabajo es discipular, nuestro trabajo es que esto que decíamos de Hebreos 6, que nosotros se lo podamos dar a alguien, pero que se lo demos una vez, no que permanezcamos en eso. Por eso dice la Biblia, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Son los rudimentos, son las bases. Tenemos que dejar esas bases, porque yo se las enseño a Víctor, ¿no? Se las enseño a Lulú, a las Lulús, se las enseño, ¿no? A Eligio. Entonces, pero una vez que le enseñas, lo que le estás enseñando no es a discipular, no es a que ellos se mantengan fieles. No les estás enseñando a evangelizar, ni a que se mantengan fieles. Les estás enseñando a discipular. ¿Sí me explico cuál es la diferencia? Cuando nosotros le hablamos a una persona, se va a convertir porque se va a convertir. Porque sabemos en quién tenemos nuestra fe. Pero una vez que ya lo convertimos, hay que preocuparnos por su discipulado, por esa preparación. ¿Por qué? Porque es importante que Víctor, a quien yo esté discipulando, tenga esa conciencia de que él puede evangelizar y puede discipular a la gente que evangeliza. Y es mejor que busquemos gente que no conoce de la palabra, para que esa evangelización sea hacia nuevas gentes alcanzadas, o gente que no esté muy bien capacitada en la Biblia, en una relación con Dios, en ese temor de Dios. Su temor sea de conocimiento muy escaso, no una relación. Habíamos platicado de que dentro del temor de Jehová, cuando nosotros creemos en Dios, podemos pedirle los dones, y que cuando tenemos los dones, tenemos los frutos, y que era un don y un fruto, a veces pensamos que no están relacionados, ¿no? O pensamos que son cosas diferentes. Yo les decía, no, un don es algo que nosotros pedimos y que el Espíritu el Señor nos lo da a través del Espíritu, y se desarrolla y se practica, y eso nos lleva a tener los frutos, que son lo mismo. Entonces les decía yo, por ejemplo, en Romanos 12, del 6 al 9, no vayan a estas citas, ya las hemos visto, no quiero que las busquen. Hablábamos de que se tenía el don de profecía,
Se tenía el don de la fe, el don de la enseñanza, y el don del amor, que son dones que se repiten en otros versículos que también hablan de dones o que hablan de frutos y que también los consideran frutos. Entonces, 1 Corintios 12, del 4 al 13, dice, también repite sobre el don de fe, también repite sobre el don de profecía, ¿sí? Y el de Efesios 4, del 7 al 15, habla de los apóstoles, de los evangelistas, pastores y maestros que enseñan a otros, ¿no? Y dentro de estos dones de enseñanza, está también, estos dones de enseñanza están relacionados con los mismos dones que se hablaba en las citas anteriores que ya les había dado. Pero cuando hablamos de los frutos, por ejemplo en Gálatas 5, del 18 al 23, también habla del amor y habla de la fe, y que también todo está relacionado por el Espíritu Santo en cada una de estas citas. Y cuando hablamos en 1 de Pedro 4:10, también de los frutos, también habla de los diferentes dones que se reciben y que son recibidos por el Espíritu Santo. Y lo que quiero decirles es que el don de la fe se repite igual que como don, se repite igual que como fruto. El amor, la profecía y demás. Entonces, vamos a Mateo, vamos a la cita de Mateo. Fíjense, en Mateo 28, del 18 en adelante, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La comisión es hacer discípulos. La comisión no es ve y evangeliza. ¿Ok? ¿Y ya vieron qué fácil es alcanzar el mundo? Se ve fácil, ¿no? 34 gentes que hagan lo mismo. Una vez que tú ya empezaste, ya hiciste la primera. Si tus discípulos hacen lo que hacen y los que le siguen y así sucesivamente, y si discipulas a más de 2, pues olvídate, es mucho más rápido. Para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la palabra que con estos dones son dados para nosotros, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, y que el que descendió, o sea, el Señor Jesucristo, Él mismo también subió hasta los cielos para llenarlo todo, en todo. Y dice, y Él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas. Entonces empecemos. Ya habíamos visto lo que es un apóstol, ¿no? Lo que es un discípulo, luego lo que es un apóstol, que son aquellos que fueron capacitados por el Señor Jesucristo, pero que también puede ser un apóstol aquel que es designado para estar enseñando el Evangelio, igual que lo que es un discípulo. Entonces, estos apóstoles que puede haber dentro de la iglesia, también hay, además de ellos, están también los profetas. También, ¿se acuerdan que dentro de los dones que les estaba yo diciendo que podemos tener, y que es de lo que está hablando aquí arriba en el versículo 8, es de que podemos también ser profetas, a otros evangelistas? Y hay versículos que nos explican qué es un evangelista, lo vamos a ver más adelante. Entonces, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál es la característica de todos estos? Pues que todos son enseñables y todos están propensos a enseñar. ¿Sí se fijan? O sea, todos ellos
son parte de la misma iglesia y todos ellos son parte también de esas columnas, de esos ladrillos que van a formar la iglesia, que la van a fortalecer. Y la misma palabra dice que esos mismos ladrillos son los que le dan fuerza o los que forman a la iglesia. Así como vimos que las cosas que hacíamos, las cosas malas, también era una edificación mala, y que las cosas buenas obviamente pues son una edificación buena.